Buenas tardes, apreciada tutora. Mi nombre es Gina Alejandra Camargo Moreno. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, matriculada en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. A continuación voy a dar explicación de la tarea 3, video expositivo del curso Desarrollo del Lenguaje. Temas: definición del habla, definición del lenguaje, diferencia entre el habla y el lenguaje, trastornos del habla, trastornos del lenguaje, diferencias entre el trastorno del habla y el trastorno del lenguaje y por último, tipos de comunicación. Objetivo. Esta actividad tiene como objetivo comprender los tipos de comunicación que existen, verbales, escritas, no verbales, las diferencias que existen entre el habla y el lenguaje, al igual que el trastorno del habla y el lenguaje. Esto nos ayudará como futuras docentes en formación. Introducción. En este trabajo vamos a ver el significado del habla y del lenguaje, las diferencias que existen entre estos, los trastornos del habla y del lenguaje y de la misma manera las diferencias que existen entre estos. Por otra parte, hablaremos qué son los tipos de comunicación con un respectivo ejemplo a cada uno, finalizando con una conclusión del trabajo. Primero, ¿qué es el habla? El habla es la manifestación individual de la lengua, es decir, que cada sujeto hablante, aunque esté expuesto a las convenciones establecidas por la lengua, la emplea de una forma particular. En este sentido, la lengua requiere del habla para concentrarse, pero el habla no existiría sin la lengua. Segundo, ¿qué es el lenguaje? Es el potencial que tenemos para usar los signos orales y escritos de la lengua, es decir, es la facultad humana que nos permite comunicarnos. En términos generales, la lengua es una capacidad del ser humano que responde a la necesidad de comunicarse. Tercero, diferencias entre el lenguaje y el habla. El lenguaje es universal, en cambio el habla no posee tradición literaria. El lenguaje no tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico y el habla es la realización física del idioma. El lenguaje es abstracto y convencional y el habla es individual y heterogéneo. Cuarto, trastornos del habla. En términos generales, el lenguaje es una capacidad del ser humano que responde a la necesidad de comunicarse. Los más comunes son trastornos fonológicos, falta de fluidez, trastornos de la voz o trastornos de la resonancia. Un ejemplo de ellos es cuando los niños tienden a reemplazar la C por la T. Coca-Cola, Totatola. Carro, tarro. Chocorramo, totoamo. Quinto, trastornos del lenguaje. En un trastorno de neurodesarrollo grave y duradero que afecta la adquisición y desarrollo del lenguaje oral, puede alterar tanto el área comprensiva como la expresiva o ambas. Estos trastornos pueden ser de tres tipos. Trastornos del lenguaje receptivo. Representa la incapacidad de comprensión. Segundo, el trastorno del lenguaje expresivo dificulta la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Y por último, trastornos mixtos. Representa la incapacidad tanto para hablar como para entender correctamente. Quinto, diferencias de los trastornos del habla y del lenguaje. El habla se refiere a cómo formamos las palabras que decimos y el lenguaje se refiere a cómo ponemos aquellas palabras juntas para comunicar algo. El habla también se refiere a cómo entendemos las palabras, cómo otras personas las ponen juntas, y el lenguaje incluye el vocabulario, ser capaz de encontrar las palabras adecuadas y saber lo que ellas significan y por supuesto saber las reglas para utilizar las palabras en oraciones y frases. Sexto, tipos de comunicación. La comunicación es la acción de intercambiar información ya sea entre dos o más personas, teniendo como fin la transmisión y la recepción de informaciones. La persona que envía información es el emisor y la persona que la recibe es el receptor. Existen varios tipos de comunicación. Comunicación verbal, comunicación no verbal, comunicación individual, comunicación colectiva y comunicación masiva. Vamos a hablar de la comunicación verbal. La comunicación verbal se caracteriza por el uso de palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, la oral y la escrita. La oral se realiza a través de signos orales o palabras habladas. Ejemplo, una llamada telefónica, una conversación de persona a persona. La escrita se realiza a través de códigos escritos. Los jeroglíficos, alfabetos o logotipos también pertenecen a este tipo de comunicación. Ejemplo, una carta, un documento.
La comunicación no verbal, este tipo de lenguaje se lleva a cabo sin el uso de palabras y en muchos casos de forma inconsciente. Ejemplo, los movimientos corporales, las posturas, la mirada, la forma de sentarse o de andar. La comunicación individual. Este tipo de comunicación solamente interactúan un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Ejemplo, un jefe hablando con su empleada para felicitarlo o una mujer hablando con su novio sobre la cita de aniversario. La comunicación colectiva ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian mensajes. En estos casos puede darse la situación de que a pesar de que una persona se dirija a la otra en su discurso, se pretende causar un efecto no en ella, sino en el resto de la gente. Ejemplo, la televisión, la radiofusión, los periódicos y las redes sociales. Comunicación masiva. Se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Ejemplo, edición de libros, prensa escrito o radiofusión. Muchas gracias.